¿Me oyen? Sí, profe. Sí, señor. ¿Todos me oyen? Sí, señor. ¿Ya revisaron lo que les dije? Por favor, para los que acaban de llegar, hay personas a las cuales no les aparece en el Moodle algunas tareas y algunos parciales del primer corte. Mejor dicho, algunas tareas o el parcial. Hay algunas personas que me lo enviaron por correo y pues ahí ya las ubiqué, pero hay personas que no les aparece ni tarea, o mejor dicho, o les falta una tarea o les falta un parcial. Jamie, ¿ya pudiste ubicarme ese problema? No, profe, no lo encuentro. Y lo peor es que yo lo subí. No sé a dónde me va a tocar mirar cosa por cosa. Porque ahí sí yo qué hago, Jamie, porque es que esa es la evidencia del parcial y de las tareas. Voy a llamar lista mientras tanto. Aponte Uribe. Aponte Uribe. No está Aponte. Arias Candia. Presente, profe. Asensio Blanco. Asensio Blanco. Presente, profe. Barreto Céspedes. Presente. ¿Tú eres Barreto? ¿Quién acaba de No, es que me contestar? llamaste 2 veces. Ah, ok, ok. Asensio. Listo, pues. Barreto Céspedes. ¿Chat? No. Profe, Ah, listo, ahí estás. Ok. gracias. Castillo Hernández. Presente, profe. Listo. Ah, Luz Martínez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Escamilla Cáceres. No volvió Escamilla. Gallego, sí, yo también lo doy como que no vuelve. Garzón Sánchez. Garzón Sánchez tampoco vuelve, al parecer. Pavón Sánchez. Presente, profe. Pacheco Murcia. Presente, profe. Páez Rincón. Páez Rincón. Rodríguez Andrade. Presente, profe. Rodríguez Cortés. Presente, profe. Romero Silva. Por ahí estabas, ¿no? ¿Estás ahí, Jamie? Romero Silva. Ok. Saavedra Bautista. No, profe, trabo esta vaina. Sí, sí estoy. Ah, listo, Romero Silva. Saavedra. Presente, profe. Listo. Torres Romero. Presente, profe. Vázquez Cantor. Presente, profe. Listo, pues. Entonces, bueno, antes de iniciar con la sesión, eh, tengo problemas para sus notas de primer corte porque hay personas que no han subido tareas o no han subido parcial y yo no sé si es que fue que los enviaron por otro medio o si fue que definitivamente no lo subieron. Las dos primeras tareas ya están calificadas en Moodle.
y ahí ustedes pueden ver si entregaron o no. Con respecto al parcial, es que a mí me da cosa mencionar nombres, pero pues lo voy a hacer con respecto al parcial para clarificar quiénes faltan o quiénes no subieron el parcial el día que les correspondía. Bueno, Bernal Ávila no volvió. Escamilla Cáceres no volvió. Gallego Estrada no volvió. Silva Arias, bueno, ese ni siquiera ya aparece en listado. Ese ya no está en listado. Voy a revisar a ver. Ese no, nombre no lo. No, de parcial la única que me falta eres tú, Jamie. De parcial tú eres la única que no me aparece parcial. Profe, es que estoy revisando y efectivamente pues hay una tarea que me aparece como no entregada, pero no sé por qué si yo las entregué todas. Pero es que mira, pero ve, ahí debería estar el archivo, ¿no? Ahí debería estar Sí, el obvio, archivo. pero no sé si fue que yo lo envié por correo, voy a buscarlo porque yo me acuerdo que yo la hice. De ¿Y la hecho, enviaste? Es sí, que tienen que ser cuidadosos con eso. Yo por eso es que les doy como tiempo para que ustedes tengan para entregar, hacer, subir y que se aseguren de haberlo subido. sí, es que se me hace raro porque yo me acuerdo que yo hice esa tarea, pero pues voy a buscar a ver si tengo las fotos y vuelvo a generar el archivo porque no lo encuentro, pero tengo las fotos en mi celular. Mm. Sí, porque eso para mí es problemático. Eso para mí es problemático, que no me aparezcan tareas o parciales. No sé si alguien más tenga ese problema, que haya entregado el parcial pero no le aparezca ahí en Moodle. Si así es así, por favor hable ahora y me comenta. ¿Alguien más tiene ese problema? Del parcial, excepto Jamie, nadie más tiene problema. O sea, de todos veo parcial, excepto Jamie. Pero no he calificado el parcial hasta saber qué es lo que pasó con el parcial de Jamie, para evitar inconvenientes. A mí me parece todo, profe. Ya validé lo que su merced pidió y me aparece bien. Ah, maravilloso, maravilloso. Por favor, hagan esa revisión. O sea, miren, honestamente, y eso lo digo con la mayor sinceridad y franqueza, sería muy triste que la nota se les viera afectada por no entregar tareas, porque es que al fin y al cabo, pues las tareas, pues ustedes tienen el tiempo para hacerlas en casa, ustedes pueden trabajarlas con comodidad, pueden trabajar entre ustedes. Yo nunca les he prohibido, ni siquiera en el parcial, les prohibí que trabajaran entre ustedes, pero es que si no suben las tareas, si no las entregan, pues ahí sí estamos muy fregados. Ahora, que puede ser un problema de conexión y eso, bueno, yo lo entiendo, y si fue así, pues denme la evidencia de que efectivamente tenían la tarea y me la envían. Pero si fue porque no la hicieron, eso sí me parecería, yo esperaría que aquí no hubiera problemas de incumplimiento con la entrega de las cosas. Yo he tratado con ustedes de ser lo más comprensivo y laxo posible. Cuando he visto la necesidad, les he aplazado las fechas de entrega de las cosas para darle la oportunidad de que lo trabajen con calma. O sea, por ejemplo, el parcial. El parcial para todos los demás grupos fue las 2 horas y en 2 horas tenían que subirme el archivo. Y no tuve problema con ninguno de esos otros grupos. Pero yo a ustedes les di 12 horas. Les di toda una noche, mejor dicho. Y eso que el parcial se resolvía rápido. Pero les di toda esa noche por si acaso tenían problemas de conexión, para asegurarme que ustedes realmente pudieran responder ese parcial con comodidad, con tranquilidad, sin tener la presión de no, es que me queda poquitico tiempo, entonces no lo subo mal y ese tipo de cosas. No, yo he tratado de ser como lo más razonable con los tiempos. Y incluso muchas veces yo les he dicho, necesitan más tiempo para entregar una tarea o necesitan más tiempo para el parcial, y yo se los he dado, y yo se los he dado, nunca les he negado esa posibilidad. Pero yo les pido en intercambio a ustedes que sean responsables con la entrega de sus trabajos.
Porque de tareas, por ejemplo, o sea, el parcial, el único problema de Jamie, estoy casi seguro que fue un problema de conexión o yo no sé qué. Espero poder solventarlo, pero de las tareas me están faltando varias tareas. De la primera tarea me Pues están ya lo faltando. encontré, lo tengo en la memoria del celular porque no, o sea, ya miré trabajo por trabajo y no. Y lo mismo me pasó esta mañana en globalización, o sea, no entiendo. Debe ser un problema de la plataforma. Pero tienes eso, o sea, tienes los archivos Sí, señor, yo los tengo. Ya ya para le subirlos ya. sí, ya te lo subo. Listo, pues no sé, o sea, es que es el problema de esto, que si ustedes no se cercioran de haber subido bien los archivos, se presentan esos inconvenientes. Yo opino, pero no sé qué opinen tus compañeros, que nosotros debemos darle el voto de confianza a Jamie y no digo creerle porque eso es ofensivo, sino aceptar que es posible que haya tenido un problema con la plataforma y aceptar que suba ese parcial en este momento. No sé si alguien se oponga a esa idea, si le parezca, no sé, No, injusto profe, no, o profe, no hay. Pues, No, No, profe, profe, igual, incluso ella, porque, o listo. sea, ella había manifestado que había trabajado con otro compañero Sí, sobre el profe. Es que parcial. nosotros Entonces, por trabajamos eso en se el me hace parcial raro. juntos, profe. Ah, bueno, perfecto. Entonces es un error de, pero sí hay un error tuyo, Jamie, y es un error de no no resulta, verificar su vida. sí, profe, sí. Entonces te voy a pedir que de ahora en adelante verifiques eso con más detalle. Y lo mismo los demás, por favor, hagan lo posible por entregar todas las tareas, así estén mal, o así no estén seguros, mejor dicho. Pero trabajen que yo les tengo en cuenta a ustedes el trabajo. De igual yo después les corrijo las dudas, les corrijo los problemas que hayan presentado, pero traten de entregarme tareas, porque no hay nada que me moleste a mí más, y yo en general trato de estar tranquilo, pero no hay nada que a mí me moleste más que no me entreguen las cosas. Prefiero que me las entreguen con errores, porque así tenemos la posibilidad de corregir esos errores, a que no me entreguen nada. Porque si no me entregan nada, yo lo asumo que es que no les interesó en lo más mínimo ni siquiera ver la tarea. Yo confío en que lo de Jamie sea o fue un error de conectividad. Espero que lo subas ipso facto. Y pues ahí sí, entonces lo que les decía a todos, precisamente por esa situación preferí no calificar los parciales para hoy, para poder calificarlos todos al tiempo. A mí no me gusta calificar los parciales de uno para un día y los parciales de otro para otro día. A mí me gusta es entregar todo en el mismo momento y entonces me esperan hasta el lunes y el lunes les entrego el parcial calificado. De hecho, es posible que esté antes del lunes ya en la plataforma calificado, pero el lunes tendríamos la posibilidad para que ustedes lo miren. Si les parece, si están de acuerdo conmigo, ¿alguien tiene alguna objeción con lo que estoy diciendo? No, profe, sí está bien. Listo, bien. profe, una pregunta. Los que faltamos por tareas, ¿podemos subirlas ahorita en menos de una horita? Es que Pero ya la la tienes, o sea, es no, que no me la no, alcanzaste entre, es que no me la habías enviado o es que no la habías hecho. es que Otra no que sé, profe, porque yo me acuerdo que yo hice, de hecho tengo una hoja, le encontré una hoja con un ejercicio, pero no encuentro más y no encuentro en mi celular fotos ni nada. Yo no sé si fue que hice, o sea, que lo empecé a hacer y como que lo dejé ahí, se me olvidó. Mm, Pero es que sí, niños, o sea, imagínense ustedes que son gente que trabaja en el mundo laboral y qué pena que haga. Ustedes dirán que estoy perdiendo un tiempo valioso de clase discutiendo esto y posiblemente sí, pero es que me parece pertinente. Imagínense ustedes que trabajan, ustedes que están en el sector laboral, que salgan con algo así a su jefe. No, jefe, es que yo el informe lo tenía en algún lado, pero es que se me olvidó y no se lo alcancé a enviar, o este trabajo que tenía que entregarle. ¿Qué creen que les pasaría a ustedes en el mundo laboral? Honestamente, ¿qué les pasa en el mundo laboral cuando eso pasa? no se echan, profe. Eh, ¿O un memorando? eh, o sea, no todos son tan amigables como yo. Vamos a Profe, hacer el siguiente trato. Vamos a hacer el siguiente trato. Con las tareas, con las tareas.
que faltan de aquí a mañana, o sea, las que ya están calificadas. ¿Listo? Pero los que faltan mañana, antes de las 6 de la mañana, sobre 4. La califico sobre 4, no sobre 5, sobre 4. Eso con respecto a las tareas. Porque con las tareas sí, eso sí tenían mucho tiempo para haberlas subido y eso. El parcial, pues el único problema es el de Jamie, que al parecer fue un problema efectivamente de conexión. Profe, ¿me haces un favor? ¿Será que me dejas compartir pantalla? Es que mira lo que me sale. Me dice que se fue entregada hace 14 días y no me deja subirlo otra vez. O sea, sí te aparece. Pero vamos a hacer lo siguiente. Muéstrame a ver tu pantalla. Muéstrame a ver tu pantalla. 2 minutos más que le dediquemos a esto. Y con respecto a las tareas, de aquí a mañana, sobre 4, a las 6 de la mañana. Voy a abrir espacio para las 6 de la mañana, para que se actualicen en tareas los que les faltan tareas. Y ya, y es lo último. Listo, voy a dejar de compartir. Por favor, comparte, Jamie, a ver qué fue lo que pasó. Espérame. Mira, profe, la tarea fue enviada hace 16 días y 12 horas después. Y mira lo que me aparece en la parte de abajo. Editar entrega, borrar entrega. Ah, no, pero es que esta fue que la acabas de enviar. Mira, No, que aparece 1 de Pero octubre. mira, acá dice, la tarea fue enviada hace 16 No, días. no dice hace. No, léelo bien. La Ok, tarea fue enviada enviada. 16 días y 12 horas después. Es Ok, decir, pero hoy. no me deja, mira. Pero es que ya la subiste. Mira, ahí está el archivo ya. Ok. Mira arriba. Ya la No, subiste, ¿no? mira el nombre que tiene, o sea, Pero es que, esa fue la que acabaste de subir. no, sí, pero te iba a mostrar, era que me aparece la fecha y la hora en el coso que le tomé la foto y que lo carga en PDF. Ya, déjame ver esa foto, por favor. Y ahí Pero todos está en el podemos. teléfono. Espérate, te envío el correo con eso. Listo, pues. Bueno, entonces, mientras me envías el correo, entonces asumo que ya el parcial está enviado. Está por acá. Voy a revisar, voy a confirmar que lo hayas entregado. Con el parcial no hay ninguna penalidad porque parece ser, y creo que hay testigos que están hablando que sí fue que, ay, ¿qué pasa acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí, profe, estoy de acuerdo. Que sí lo entregó en el momento en que era, sino que fue un problema de conexión. Igual Sí, mándame la señor. foto como soporte, porque a mí me gusta tener soportes de eso. Porque no Vale, me aparecen los parciales. Ay, Dios mío. Parcial, ¿dónde está el parcial? Aquí está el parcial. Sí. Sí, ya me aparece entregado. Ya me aparece entregado el parcial, Jamie. Pero hoy, o sea, me lo acabaste de entregar. Mándame el correo con la evidencia, por favor, y me parece que con el testimonio de tus compañeros y la evidencia que me mandes es más que suficiente. Y con respecto a las tareas, lo que les acabo de decir, a los que les falta tareas que no las hayan subido por X o Y motivo, doy plazo hasta mañana a las 6 de la mañana para que las suban, pero las califico sobre 4. Las que ya están calificadas sobre 5. Las que no he calificado o las que les aparece 0, pero me las envíen mañana antes de las 6, las califico sobre 4. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo con Listo, esa profe. postura? Muchas gracias. ¿O alguien se opone? Sí, Si alguien se opone, por favor, coméntelo. No, todo bien, profe, de acuerdo. Listo, pues. Entonces ahora sí vamos a la clase. Ahora sí vamos a la clase que ya, qué pena con ustedes, pero precisamente no me gusta que se presenten estas cosas porque es lo que me quita tiempo que quisiera aprovechar para avanzar en tema. Porque no me deja compartir esto. Aquí está. Listo, pues. Bien. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, en este tiempo que nos queda, quiero hablar de otra operación entre matrices. Nosotros, la clase pasada, habíamos definido fundamentalmente dos operaciones. La suma entre matrices
y la multiplicación por escalar entre matrices. Que son operaciones, digamos, porfa, Hayden, ciérrame el micrófono, que eran operaciones, digamos que bastante sencillitas y bastante naturales de definir, porque al fin y al cabo casi que todo se hacía componente a componente. Entonces, en ese sentido, definir esa operación, definir esas operaciones no presentaba ningún misterio. Hoy quiero hablar de una operación que se conoce como la multiplicación entre matrices. Pero para poder definir de manera precisa a qué hace referencia la multiplicación entre matrices, primero tengo que definir lo que se conoce como el producto entre un vector fila, que nosotros mencionábamos la vez pasada, es decir, vectores que se presentan horizontalmente, y un vector columna. Entonces, vamos a definir esa operación y tomando como referencia esa operación, vamos a definir la multiplicación entre matrices. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Sí, señor. profe. Listo, pues. Entonces, ¿cómo se define esta multiplicación? Cuando yo tengo un vector fila y un vector columna. Voy a ampliar un poquitico la vista, voy a darle un poquitico de zoom para que lo puedan ver con más claridad. Entonces, ¿cómo se define esa multiplicación? En primer lugar, esa multiplicación solo se puede realizar si el vector fila y el vector columna tienen la misma cantidad de componentes. Es decir, esta multiplicación entre vector fila y vector columna solo se puede hacer si ambos tienen, o mejor dicho, si este tiene 5, este otro tiene que tener 5 componentes, si este tiene 10 componentes, este otro tiene que tener 10 componentes. Entonces, a la hora de definir esta multiplicación, lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a coger componente a componente, tanto del vector fila como del vector columna. Es decir, cogemos la primera componente del vector fila con la primera componente del vector columna, la segunda componente del vector fila con la segunda componente del vector columna, y así sucesivamente, y los vamos a multiplicar. Primera componente del fila con primera componente del columna, segunda componente del vector fila con segunda componente del vector columna, y luego vamos a hacer la suma entre esas multiplicaciones. Es decir, multiplico componente a componente y luego hago la suma entre esas multiplicaciones. Y el resultado de esta operación es lo que llamamos la multiplicación entre este vector fila y este vector columna. No sé si me estoy haciendo entender. Quiero que miren este ejemplo. Miren cuidadosamente el ejemplo que estoy mostrando acá. Tengo este vector fila, que es el vector 1, 3, 6, menos 2, y tengo el vector columna, que es 4, menos 5, 2 y 4. Y entonces, cuando multiplico esa fila por esa columna, lo que voy a hacer es coger este numerito de acá, la primera componente del vector fila, y lo multiplico con la primera componente del vector columna. 1 por 4. Más la segunda componente del vector fila por la segunda componente del vector columna, 3 por menos 5, más la tercera componente del vector fila por la tercera componente del vector columna, 6 por 2, más la cuarta componente del vector fila por la cuarta componente del vector columna, menos 2 por menos 4. Y me queda esta operación. Y entonces lo que hago a continuación es hacer las multiplicaciones.
4 por 1 da 4, 3 por menos 5 da menos 15, 6 por 2 da 12, menos 2 por menos 4 da 8, y hago la suma de todas esas multiplicaciones. Y al hacer esa suma, el resultado es 9. Entonces, el resultado de la multiplicación de esta fila por esta columna, pues simplemente da igual a 9. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor, profe. ¿Preguntas sobre esa operación que acabo de definir? ¿O estamos todos claros? Estamos claros, profe. Listo, pues. Entonces, esta operación que acabo de definir es fundamental para generalizar la multiplicación a cualquier par de matrices que cumplan con una condición. Y yo quiero que miremos lo que dice acá. Hasta el momento, lo único que sabemos multiplicar son vectores fila con vectores columna. Esa multiplicación se puede generalizar a cualquier par de matrices siempre y cuando cumplan con esta condición. Tengo una matriz que llamo A, tengo otra matriz que llamo B, voy a multiplicar esas dos matrices y entonces para poder multiplicarlas es necesario que el número de columnas de la matriz A, que es la matriz que va a estar a la izquierda, tiene que ser igual al número de filas de la matriz B, que es la matriz que está a la derecha. Esa condición es impajaritable para poder multiplicar dos matrices. Si esta condición no se cumple, yo no puedo hacer la multiplicación entre las dos matrices. Entonces, para poder multiplicarlas, se tiene que cumplir que el número de columnas de la matriz de la izquierda sea igual al número de filas de la matriz de la derecha. Miren, por ejemplo, estas dos matrices. En esta matriz o en esta multiplicación, y todavía no he definido cómo las vamos a multiplicar, pero en esta multiplicación, la matriz de la izquierda, ¿cuántas columnas tiene esta matriz de la izquierda? Por favor. Tres. ¿Y cuántas filas tiene la matriz de la derecha? 3, profe. 3 también. Entonces dense cuenta que estas dos matrices que estoy mostrando acá cumplen con la condición que yo les estaba pidiendo, que el número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Como un recurso para recordar bien si se puede hacer la multiplicación o no, ustedes pueden hacer lo siguiente. Ustedes cogen esta matriz y escriben abajito el orden de la matriz. Nosotros hablamos la vez pasada del orden de la matriz. El orden es el número de filas por el número de columnas. Es decir, esta matriz tiene orden 2 por 3. Vuelvo y repito que aquí no hay que hacer la multiplicación. Este 2 por 3 no es que sea 6. Este 2 por 3 es simplemente que me indica cuál es el número de filas y cuál es el número de columnas de esta matriz. Y entonces, en ese caso, esta matriz de la izquierda es de orden 2 por 3 y esta matriz de la derecha es de orden 3 por 2. Porque esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, si yo quiero verificar que la multiplicación se pueda realizar, lo que yo tengo que verificar
es que estos dos números sean iguales, porque este numerito de acá es el número de columnas de la matriz de la izquierda y este numerito de acá es el número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, para que no se enrieden como con ese trabalenguas de que si es el número de columnas de cuál y el número de filas de cuál, una manera de verificarlo rápidamente es escribir los órdenes y verificar que estos dos numeritos que quedan aquí en la mitad sean iguales. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bien. Hasta el momento, lo único que hemos discutido es cuándo se puede realizar la multiplicación. Todavía no hemos discutido cómo calcular esa multiplicación. Entonces, quiero mostrarles, aquí el ejemplo ya está casi completado, pero lo voy a borrar, simplemente para que vean cuál es la estructura para el cálculo de ese producto. Voy a multiplicar esta por esta de acá. Lo primero, el producto o el resultado del producto es otra matriz. Y esa matriz tiene el siguiente orden. La matriz de la izquierda tiene orden m por n, cualquier m y cualquier n. Y en la matriz de la derecha tiene orden n por p. No olviden que este n tiene que ser igual a este n de acá para que se pueda realizar la multiplicación. Es decir, el número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, el producto tiene orden m por p. Es decir, el producto tiene la misma cantidad de filas que la matriz de la izquierda y tiene la misma cantidad de columnas que la matriz de la derecha. Entonces, a la hora de calcular el producto entre estas dos matrices, lo primero que debemos tener en cuenta es cuál es el orden del correspondiente producto. Otra manera fácil de recordar es lo siguiente. Yo tengo aquí el orden de la matriz de la izquierda y tengo el orden de la matriz de la derecha. Yo sé que estos dos números tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales, no podría ser la multiplicación. El resultado, el orden, es los números de los extremos. Si esta, por ejemplo, fuera una matriz de orden 2 por 3 y esta matriz fuera de orden 3 por 5, el resultado debería tener orden 2 por 5, el número que estuviera acá. Siempre y cuando, claro está, la multiplicación se pudiera realizar. En este caso, el orden del resultado tiene que ser 2 por 2, porque esta matriz es de orden 2 por 3 y esta matriz es de orden 3 por 2. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿O está muy enredado? Pregunten lo que consideren. Pues profe, yo me enredé un poquito en eso que dijiste de 2 por 2, la verdad, y como que se me fue el hilo. Listo, pues. Quieres multiplicar estas dos matrices, ¿cierto? Para poderlas multiplicar, estos dos números tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hasta ahí estamos Sí, claros? sí, hasta ahí sí. Listo. Ahora, el resultado de la multiplicación también es otra matriz. El resultado, que es lo que va aquí después del igual, es otra matriz. Y para determinar el orden de esta matriz, nosotros miramos lo siguiente.
cuál es el número de filas de la matriz de la izquierda y cuál es el número de columnas de la matriz de la derecha. En ese sentido, el orden de la matriz resultado, es decir, el orden de esta matriz que va después del igual, corresponde a este numerito de la izquierda por este numerito de la derecha. Es decir, en este caso, en la multiplicación, el resultado tiene orden, y los voy a sombrear acá. El orden es 2. Ay, pero no me dejó sombrear solo este. No, lo sombrea todo. ¿Cómo lo resalto mejor? Lo voy a poner en otro color. En un color que se vea. No, este color no se ve. El violeta. El violeta. 2 por 2. Que no, creo que no se ve. Creo que el violeta no se distingue mucho del negro, honestamente. Pero el punto es que el resultado, el orden del resultado, no olviden que la matriz debe tener un orden. El orden es el número de filas por el número de columnas. El orden es este numerito de acá, el del extremo izquierdo, por este numerito de acá. Es decir, el resultado tiene que tener orden 2, en este ejemplo, 2 por 2. ¿Sí me hago entender mejor ahí? Sí, prefiero así. ¿Sí estamos todos claros hasta ahí? Sí, señor. Ahora, Sí, profe. ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que al multiplicar esta matriz por esta matriz de acá, el resultado es una matriz de orden 2 por 2. Es decir, que tiene 2 filas y que tiene 2 columnas. Naturalmente, necesitamos saber qué números voy a poner en cada una de las componentes. La manera de sacar estos números consiste en lo siguiente, que es precisamente lo que está sombreado en amarillo. Voy a acercarme, ¿listo? Voy a acercarme. No sé si me acerqué lo suficiente, pero yo creo que alcanzan a ver. Yo necesito saber cuál es el número que va acá, el que va acá, el que va acá y el que va acá. Permítame un segundo. Ahora, ¿cómo hago para determinar qué número va acá? Hago lo siguiente. ¿Qué componente es esta? ¿Alguien me puede decir qué componente es esta dentro de esa matriz? ¿A qué componente corresponde? Corresponde al 1, 1. 1, 1. 1, 1. Primera fila, primera columna. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Como este es primera fila, primera columna, cojo la primera fila de la matriz de la izquierda y la multiplico por la primera columna de la matriz de la derecha. Es decir, yo miro cada componente de esta matriz, miro cuál es la fila y cuál es la columna y cojo la fila de la matriz de la izquierda y la columna de la matriz de la derecha y las multiplico. Las multiplico como se multiplican las filas y las columnas en este ejemplo de acá. Permítame ilustrarlo. Voy a coger, a ver si puedo copiar y pegar. Ah, mírenlo, aquí está. Aquí está precisamente. Esta posición, la que estoy señalando acá, voy a ver si puedo ponerlo todo en una sola hoja. Listo, mejor. Entonces, voy acá y digo, esta es la primera fila y la primera columna. Entonces cojo la primera fila de la matriz de la izquierda, que en este caso es 1, 4, 5,
y cojo la primera columna de la matriz de la derecha, que en este caso es 4, 8, 2, y hago la multiplicación. La multiplicación se hace como le explicaba al principio. Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. ¿Cuánto me da la primera componente por la primera componente? 1 por 4. La segunda componente por la segunda componente, 4 por 8. Si quieren hago la operación aquí bien detalladita. Esto es 1 por 4 más 4 por 8 más 5 por 2. Pongo los paréntesis para que parezca una multiplicación. Calculo este resultado. 1 por 4 da 4, 8 por 4 da 32, entonces 32 más 4 da 36, y 36 más 10 da 46. Entonces, este numerito de acá es el resultado de multiplicar la primera fila de la matriz de la izquierda por la primera columna de la matriz de la derecha. En ese sentido, este numerito de acá es lo que pongo en la primera fila y la primera columna del resultado. Y entonces aquí pongo 46. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí ven de dónde salió ese 46? Sí, profe. Sí, profe. A ver si los tengo aquí más abajo. No, aquí tengo otros ejemplos. Entonces, abro espacio para mostrar esto lo más detallado posible. Esta de acá, esta es la primera fila y la segunda columna. Entonces cojo la primera fila de la izquierda, voy a ponerla por acá, la primera fila de la izquierda, que es otra vez 1, 4, 5, y la voy a multiplicar por la segunda columna de la derecha. Esto va así. Esto va así. Y entonces tengo la primera fila por la segunda columna. 1, 3 y 5. A ver si me entendieron esta operación. ¿Cuánto da esta multiplicación de acá? 38. 38. 38. Entonces, como ahí cogí la primera fila y la segunda la primera fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha, entonces esto es la primera fila y la segunda columna del resultado. Entonces pongo aquí 38. ¿Sí le van siguiendo la idea a esto? ¿Sí me hago entender Sí. acá? Sí, señor. Aquí, en esta posición de acá, esta es la segunda fila y la primera columna. Entonces lo que hago, ay Dios mío, ¿por qué me salió esto? Lo que hago es 12 menos 4 segunda fila de la más izquierda 12. y la, como estoy acá, es la segunda fila, la primera columna, la segunda fila de la izquierda y la primera columna de la derecha. ¿Dónde están mis columnas? Aquí están. Ah, no, aquí. No, acá, acá. ¿Por qué? ¿Por qué me demoro tanto? Y la segunda columna de la derecha. Perdón. Segunda fila de la izquierda, primera columna de la derecha. 4, 8 y 2. ¿Cuánto da esto? 50. 50, profe. ¿Dónde va este 50?
En la 2-1, 2-1. debajo del 46. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí es claro? Y en ¿Alguien la se me siguiente perdió? es 48. Dime, perdón. En la siguiente, el que va debajo del 38 es 48. ¿Sí es claro para todos de dónde salió ese 48? Sí, profe. Esto era, perdón, aquí lo escribo para que quede la constancia. Esto es la primera fila, perdón, la segunda fila. Pena que lo escriba así en fila y columna. Ya en los libros aparece componente 1.1 o componente 1.2, pero me parece que así les queda, por lo menos que quede escrito así de la manera más clara posible. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Yo quiero que Sí, se den señor. cuenta, y sobre esta operación seguiremos trabajando la próxima clase. Yo quiero que se den cuenta que esta operación, aunque se ve un poco rebuscada, no es complicada. Si uno tiene clara la estructura de las propiedades para multiplicar una matriz, digamos que este resultado o esta operación es bastante sencilla de mecanizar. Obviamente esto es práctica y la idea de la próxima clase es que ustedes cojan práctica a la hora de hacer esta multiplicación. Profe, es que yo no sé Dime. si yo lo entendí, pero es que a mí no me dio 48, sino me dio 47. No sé si en qué me Al equivoqué. 47, profe. ¿Qué dicen las otras? ¿Qué dicen los que defendieron el 48? ¿La hago? A mí ¿La también me hago dio yo? A mí 47. me dio 47, profe. Pues ¿quién me dijo 48 o fue que escuché mal? Yo, Sí, a mí profe, también me dio yo 48. tuve un Listo, error. No, porque hagámosla sería entonces. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, van 12 y Es mejor que 3, la haga, 7 por profe. 5, 35. 35, 12 son 47. ¿Alguien se va a retractar antes de que la haga yo o la hago? A mí también me da 40. Mejor, 47 o profe. 48. Profe, tuve un error en suma, es 47. Bueno, se retractó alguien. Bendito sea Dios, que no quería hacerla. 47 entonces. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Bien. Quiero que hagamos, o bueno, a ver si lo tengo ya hecho. Miren, sí, aquí la tenía bajita. La respuesta. 47. ¿Por qué la hice dos veces? Porque la expliqué dos veces. Miren esta. Miren esta de acá. Vamos a mirarla con cuidado. ¿Listo? Tengo esta matriz. ¿Qué orden tiene esta matriz? Rápidamente, el orden de esta matriz. 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Voy a escribirlo acá. Y con esto voy a cerrar por hoy. 3 por 2. ¿Cuál es el orden de esta matriz de acá? 2 por 2 2. por 2. Por 2. 2 por 2. 2 por 2. ¿Se puede hacer la multiplicación entre estas dos? Sí, Sí. porque los Sí. internos son iguales. Los internos son iguales. Es una forma espectacular de recordar. Los internos tienen que ser iguales y el orden del resultado tiene que ser los extremos. Es decir, el resultado tiene que tener orden 3 por 2. ¿Sí la ven acá? Sí. Sí, señor. Quiero que miren el resultado. Este ejemplo ya venía con resultado. Quiero que me digan si están de acuerdo o si ven de dónde salen, si es claro y si están de acuerdo, de dónde salen todos los números del resultado. Es decir, hagan la multiplicación ustedes y díganme si efectivamente está dando lo que puse acá o si me equivoqué.
3 por O, 1, 3. o si alguien se me perdió. 23, espera. Es 1, 1. Siempre es fila columna. Profe, pero ¿no tendría que ser la segunda 2 por 3? No. ¿Por qué? Mm, O sea, esta, no. Yo lo único que exigí fue que el número de columnas de acá tenía que ser igual al número de filas de acá. Los de afuera pueden ser cualquier cosa. Yo nunca dije a ver, volvamos otra vez a la condición. La única condición es que el número de columnas de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la derecha. Es decir, yo aquí pude haber puesto una de 3 por 2 y aquí haber puesto una de 2 por 7 y la multiplicación se hubiera podido hacer, porque lo único que pido, como dijo alguien por ahí, Es que estaba es que los confundido. intermedios fueran iguales. Dime. Sí, ya aclaré, profe, es que estaba confundido. Listo, pues. Lo que pasa es que los extremos lo que hacen es darme el orden del resultado. ¿Sí está bien esta multiplicación? ¿O no? sí. Ok. ¿O hay alguna cifra con la que discrepen? Lo voy a hacer rápidamente. ¿Listo? Primera fila por primera columna. No olviden que las filas se cogen de la izquierda y las columnas se cogen de la derecha. Primera fila por primera columna. 1 por 3, 3, más 4 por 5, 20, 20 más 3, 23. Esta está bien. Verdecito. Primera fila, segunda columna. 1 por menos 4, menos 4. Más 4 por 1, que es 4, menos 4 más 4, da 0. Confirmado esto de acá. Segunda fila y primera columna. Menos 1 por 3, menos 3. Más 5 por 5, 25. Menos 3 por 25, da 22. Menos 3 más 25, da 22. ¿Qué? ¿Hay un problema? ¿Dónde? No, profe, todo bien. Perdón. Listo, pues. Siguiente. Segunda fila y segunda columna. Menos 1 por 3, menos 3. Más... Uy, aquí la embarré yo. No, perdón. Es segunda fila, segunda columna. Menos 1 por menos 4 da 4. Más 5 por 1, 4 más 5 da 9. Listo. La siguiente. Tercera fila por primera columna. Tercera fila por primera columna da 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 más 6, 36. Ay, pero ¿por qué no puedo sombrear solo esto? Ya, listo. No le dejo sombrear. Listo. No puede sombrear. Ah, ya, por fin. Y ahora queda tercera fila y segunda columna. 2 por menos 4 menos 8, más 6 por 1, 6, menos 8 más 6 da menos 2. Y aquí está el resultado de la multiplicación. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Pues bien, profe. Un poquitico enredado, pero bien. Es coger siempre la fila de la derecha. No. Ahora sí, es que no me acuerdo. Fila O sea, de la para hacer izquierda, fila de la izquierda y columna de la derecha. ¿sí? Fila de la izquierda, Ok, columna de la derecha. Porque es que si coges columna de la izquierda y fila de la derecha, ni siquiera las puedes multiplicar, porque ni siquiera tienen la misma cantidad de componentes. Precisamente por eso se define así. Fila de la Y izquierda. donde, profe, donde estuviera al contrario. Dime.
y Sí. donde estuviera el contrario. No se podría hacer O la sea, que multiplicación. No se podría hacer la multiplicación. Porque si la pongo donde al el 2 contrario, por 2 estuviera a la izquierda. sí, exactamente. Porque o sea, No se si la podría pusiera al hacer. contrario, de eso quería hablar la próxima clase, pero ya que lo mencionas, rápidamente que me quedan 2 minuticos. Si la pusiera al contrario, ¿y dónde está? Aquí. No puedo hacer esta multiplicación. Mira por qué. Mira por qué no la puedo hacer. La de la izquierda es 2 por 2 y la de la derecha es 3 por 2. Y para que se pudiera hacer la multiplicación, los intermedios deberían ser iguales, pero no son iguales, porque el de acá es 2 y el de acá es 3. Esta multiplicación no se puede hacer. ¿Sí me hago entender? Ah, ok. Sí, profe, ya quedó. Y esto precisamente con eso quería arrancar la próxima clase y con eso voy a arrancar la próxima clase, porque lo que hace énfasis que acabo de mostrar es que yo no puedo cambiar el orden a la hora de multiplicar. Si a mí me dicen que multiplique en este orden, es que tengo que multiplicar con este a la izquierda y este a la derecha. Porque si le cambio el orden, muchas veces no se puede hacer y muchas veces, aunque se puede hacer, no da lo mismo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos como claritos ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. La próxima clase seguimos ahondando en eso. Nos vemos entonces el lunes. Espero que la gente se me ponga al día con lo que me debe. A mí no me gusta estar cobrando, es harto. Es la última vez que voy a cobrar.